Considera el razonamiento R1, dos puntos, H1, entonces P, donde P es una variable proposicional. La forma proposicional de H1 para que el razonamiento R sea válido es, acuérdense que dentro de la lógica matemática, yo les decía que había algo llamado razonamientos, es exactamente lo mismo que nos está poniendo acá. Y esos razonamientos, pues decía lo siguiente, si yo tengo H1 intersecado con H2, o también llamado la conjunción con H3, todas las que yo pueda tener, ¿no es cierto? Puedo tener hasta Hn, ¿no es cierto? Esto de aquí, si yo digo y le coloco un conector entonces P, o entonces Q, entonces R, lo que yo necesite, entonces esto debe ser lógicamente equivalente a una verdad o lógicamente equivalente a un 1, ¿no es cierto? En este caso, yo puedo decir que todo este razonamiento que está aquí, todo lo que acabe de hacer, pues es un razonamiento válido, ¿sí? Dentro de la lógica matemática hay razonamientos que son válidos y también razonamientos que no lo son. Entonces, en ese sentido, pues esta partecita de aquí, yo lo puedo resolver de dos maneras. La primera forma, utilizando una tabla de verdad. Acuérdense que la tabla de verdad era lo más facilito que podemos hacer. Y la otra forma era utilizando el álgebra de proposiciones. Álgebra de proposiciones. ¿Cuál era lo complicado en el álgebra de proposiciones? Pues grabarse todas las reglas. Todas las reglas eran súper importantes y pues no era tan sencillo pues dar una conclusión si yo no lo sé. Entonces en ese sentido pues tenemos que saberlos. La tabla de verdad es lo más sencillo y algo que nos ayuda a resolver en este ejercicio es pues nos pregunta acá en lugar de H1, en lugar de las hipótesis, ¿qué debo colocar? Para que esto con lo de acá pues me dé una verdad, ¿no es cierto? Es lo que me está pidiendo. Entonces yo podría hacer algo así, puedo decir ay H. Si fuera el literal A, entonces la hipótesis se llamaría Q, ¿no es cierto? Porque aquí me está diciendo que para mí H1 vale Q, ¿cierto? Entonces quedaría así Q, entonces P, y esto tiene que ser lógicamente equivalente a una verdad, ¿no es cierto? En este caso, pues no es un razonamiento válido, porque acuérdense que dentro de las hipótesis, debe haber hipótesis que deben estar conectadas con un conector y o con la conjunción. Entonces no está así, ¿no es cierto? La segunda, los ponen así, Q, conjunción P, ¿no es cierto? Sí, solo sí. Y también nos dice con, no, perdón. A ver, ya pusimos todo el borrador muy grande. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, el valor del P, ¿ya? Esto todavía no puedo decir si sea verdad, sea mentira, pero pues lo tenemos que averiguar, ¿no es cierto? Esto de aquí no sé qué será, ¿ya? El tercero, tendríamos así, P, O, Q, ¿no es cierto? Ah, no, al revés. Le puse la Q primero. Aquí sería P o Q, entonces la P, ¿no es cierto? Solamente en lugar de la hipótesis estoy reemplazando, ¿sí o no? En lugar de la hipótesis del resto es exactamente lo mismo. Y pues los dos últimos no pueden ser solución porque acuérdense que todo lo que debe estar dentro de las hipótesis pues deben ser conectores I o conectores O, ¿no es cierto? Ah, no, pero conectores I deben ser, no deben ser O. ¿Ya? Todos deben ser conectores I, ¿no es cierto? Entonces, si yo colocar en la hipótesis esto, no me daría. O sea, yo puedo hacer la tabla de verdad, puedo tomarme el tiempo para hacer eso. Pero esto no me va a dar, porque acuérdense que deben estar con conectores I. Esto de acá tampoco me va a dar. La Q tampoco me debería dar. Y pues aquí tenemos dos partes, ¿no? Tenemos como que dos interrogantes. Cualquiera de estas dos sí nos puede dar una verdad, pero vuelvo y repito, son con conectores I, ¿cierto? Todas las hipótesis deben estar conectadas con conectores I. Y aquí en el caso B, pues tenemos la Q y P, y en el caso C tengo la P o la Q. Entonces, por obvias razones, pues el literal C tampoco puede ser una solución. Para que esto sea un razonamiento válido, debe estar con el conector Q y P.
En este caso a nosotros nos ponen de esta forma, ¿no es cierto? Nos ponen primero la Q, después I, nos ponen la P, pero si estuviese al revés, también fuera solución. Sí, así que en ese sentido, pues hay que tener un poquito de correspondencia, pues a las reglas que también existen. Una de las reglas, pues, es la conmutativa, ¿no es cierto? Que yo puedo conmutar los valores, yo puedo pasar esto acá, y pues continúa estando bien esa parte de ahí, ¿no es cierto? Ya, eso muchachos. Entonces en esta solamente se resuelve así. Algunos de otros ejemplos podríamos poner de esta forma. Por ejemplo, tú te puedes encontrar con P y en la Q, después puedes poner I, negación de R, entonces yo qué sé, la P. Entonces esto es un razonamiento. Ahora, para saber si es un razonamiento válido o un razonamiento inválido, pues yo debería determinar su tabla de verdad, ¿no es cierto? Porque tiene la misma estructura, ¿no? Esto de aquí tiene la misma estructura de lo de acá. Sí, solamente que en lugar de H1 ahora se llama P, H2 se llama Q y H3 se llama negación de R. Sí, entonces ahí está. La primera, segunda, la tercera. Sí, entonces por esa razón pues la respuesta. Vamos a la siguiente, vamos a buscar otro ejercicio que esté dentro de lo que ya nosotros sabemos. Y tenemos este 16, ¿no es cierto? En el 16 vamos a cambiarle una partecita nada más. Lo que les voy a pedir es que hay un error de tipeo y hay que corregir. No es seno de teta, no es coseno de teta, sino es el seno del ángulo doble. Ya, es el seno del ángulo doble. Igual acá es el coseno, todos son con el ángulo doble. Y este de acá también es todo es coseno de tangente del ángulo doble. Acá también es el ángulo doble. Y lo de acá también es del ángulo doble. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces, con eso, pues ya podemos resolver. Dice, con base en la figura adjunta la expresión y nos ponen ahí una expresión, ¿no es cierto? ¿Cuál expresión es esto? Nos está pidiendo a qué representa, ¿no es cierto? ¿Qué función trigonométrica es equivalente a esto de acá? Entonces, yo debería decir, esto de aquí equivale a una función trigonométrica. ¿Cuál es? No lo sé, es alguna de las que están en la respuesta. Pero pues ahí nos ponen A, la B, la A y la B, ¿no es cierto? Y también nos adjuntan un gráfico. Nos dicen, esto es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces nos estás diciendo que tenemos esta parte de aquí, estamos trabajando en el tercer cuadrante. Este es el primero, y acá es el segundo, este es el tercero, y esto es el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí tenemos 4 cuadrantes y tenemos también ese triángulo. O sea, ese triángulo tiene este punto de acá como extremo de coordenadas X, Y. Entonces sería P de coordenadas X, Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la X? Vale menos B, ¿no es cierto? ¿Por qué es negativo? Porque está hacia el lado de las X negativas, ¿no es cierto? Aquí tengo menos B y la coordenada en X porque estoy desde el centro hacia el lado izquierdo. O sea, justo en esta partecita de aquí sería menos B. ¿Ya? En otras palabras, si yo no quiero ponerle así, yo podría decir que existe una distancia de aquí hasta el centro de un valor de B. ¿Sí? Hay un valor de B de aquí hasta el centro. La siguiente. La siguiente coordenada, en cambio, nos dice el valor de Y, ¿no es cierto? Nos dice que el valor de Y es igual a menos A. O sea, en coordenadas, si yo pusiera menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o sea, en la Y debería valer menos A unidades. Entonces yo puedo decir que desde este punto del medio hasta el punto extremo de acá, pues tenemos un valor de A. O sea, esto yo le pongo en valor absoluto o yo le tomo como positivo porque pues de esa manera me puede ayudar a mí en ese triángulo, ¿sí? Entonces yo puedo sacar todo esto de acá, y puedo sacar acá aparte el triángulo solamente para que nosotros lo podamos ver mejor. Entonces colocamos este triángulo, aquí hay un ángulo recto y colocamos los datos. El valor de B es de esta parte de acá, ¿no es cierto? Todo esto vale B. ¿Ya? ¿Qué otra situación tenemos por aquí? El valor de A, en cambio esta parte de acá, ¿sí? Porque si esto es A, entonces esto también es A. El ángulo teta. Entonces ponemos aquí el ángulo teta.
está dibujado. Y vamos a calcular la expresión, ¿no es cierto? Que es igual 2a dividido por b dividido por 1 menos a sobre b al cuadrado. Ahí es lo que vamos a calcular. Entonces aquí vamos a ponerle un igual, una línea de fracción y vamos a empezar a sacar eso, ¿no es cierto? Entonces primero el 2 no le pasa nada, le colocamos el 2 en esa parte de ahí. Después me está pidiendo que yo debo buscar una función trigonométrica que sea equivalente a dividir el a para el b, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos vamos a acordar un poquito de las funciones trigonométricas. En la primera función trigonométrica que tú tal vez puedas sacar dentro de un triángulo, se te puede venir a la mente la función seno del ángulo teta. Ya, la función seno del ángulo teta es lo mismo que poner el cateto opuesto, ¿no es cierto?, para la hipotenusa. Y vamos a ver a qué es igual. La segunda función, podrías colocar el coseno del ángulo teta. Entonces esto en cambio es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. La tercera viene a ser la tangente en cambio. Tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿cierto? Esto es igual y esto es igual. Ya, una de estas tres funciones me va a ayudar. Uno con la práctica, pues se puede dar cuenta que esto es la tangente. Sí, solo necesito tangentes nada más. Pero pues hay veces que como no se ve tan claro, pues, tendría que sacar todas las funciones. Entonces aquí me pide el seno, cateto opuesto. El opuesto al ángulo teta es el A. Entonces ese se llama cateto opuesto. Es el A en la parte superior. La hipotenusa es del lado más largo. O sea, esta partecita de aquí. O también la hipotenusa es aquella que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Eso se llama hipotenusa. Pero esa no lo tengo. Entonces, ¿cómo le calculo eso? Calculo como la raíz cuadrada de todos los catetos del cuadrado. O sea, a al cuadrado más b elevado al cuadrado. ¿Ya? En este caso yo hice el teorema de Pitágoras más rápido. No traté de sacar la parte, pues, pero ya lo hice automáticamente rápido, ¿cierto? Entonces la hipotenusa aquí sería a dividido para a al cuadrado más b al cuadrado. Sí, esa no me ayuda porque por ahí no existe ninguna raíz. El coseno igual. Cateto adyacente, acuérdense que el que está al lado, enfrente del ángulo teta se llama opuesto. El que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces el adyacente es el b. El b es el adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces sería al cuadrado más b al cuadrado. Y como les dije al inicio, pues la función que sale de ahí, la que me va a ayudar a mí es la tangente. Entonces, ¿cómo saco la tangente? Cateto opuesto. El opuesto al ángulo teta es el A. Y el adyacente a ese ángulo de ahí es el B, dividido para el B. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta, la relación que a mí me va a ayudar va a ser esto, que la tangente de teta es igual a dividir A sobre B. Y es lo que estaba acá dentro de la expresión, ¿no? Lo voy a poner incluso con el mismo color de resaltador. Ahí está, A sobre B es tangente. Entonces solamente voy reemplazando y veo lo que me queda. Sería 2, en lugar de poner A sobre B pongo tangente de teta, ¿no es cierto? Porque eso es la equivalencia. Abajo yo podría poner así, 1 menos A sobre B al cuadrado, y A sobre B al cuadrado es tangente de teta al cuadrado. O sea, tú puedes poner así, puedes poner tangente de teta y le elevas al cuadrado. O también puedes poner así, tangente al cuadrado de teta, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces arriba vamos a poner así. Tangente al cuadrado de teta, puedes ponerle así, tangente de teta, y esto le puedes elevar al cuadrado. O lo que es lo mismo, poner tangente al cuadrado del ángulo teta. Son formas de escribir, nada más. Entonces aquí podríamos ponerle así, tangente al cuadrado de teta. Listo. De aquí para adelante, nosotros tenemos que seleccionar una respuesta, ¿no? Es el seno, el coseno del ángulo doble, el tangente del ángulo doble, ¿cuál será? ¿Ya? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que seguir reduciendo esa expresión. Ya llegamos a este punto, ya lo reemplacé, ya supe que es la tangente, pero necesito en este momento, en cambio, reducirla.
Entonces, para reducirlo, pues siempre se trata de poner en funciones seno y coseno. Siempre se trata de colocar lo que acabamos de hacer ahorita en funciones, en la función seno y en la función coseno, ¿sí? O también se puede aplicar propiedades. Entonces, aquí voy a aplicar una propiedad que seguramente todavía no les he dicho, ¿no? Entonces voy a poner más abajo, ya voy a hacer como un paréntesis. Por acá le vamos a poner algo así. Aquí voy a colocar, ¿listo? Estas salen de aquí. Por ejemplo, acuérdense que había un seno al cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta era igual a 1, ¿cierto? Esa era la que salía del círculo trigonométrico. Seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Si estas funciones a esta ecuación de aquí, y yo le divido para el coseno o le divido para el seno, me sale otras dos definiciones más. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ah, ya chévere. Yo a toda la ecuación le voy a dividir para el coseno cuadrado de teta. Entonces sería así, quedaría así. Seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Si yo divido a todo para el seno cuadrado de teta, tengo la ecuación, solamente le voy a dividir para todo para lo mismo, ¿cierto? Y sigue siendo la misma ecuación, pero me va a dar otra expresión. Entonces quedaría así, seno al cuadrado de teta dividido por seno al cuadrado de teta, me queda 1. Aquí me queda 1, ¿ya? Después le multiplico esto por lo de acá y me queda coseno cuadrado de teta arriba y seno cuadrado de teta abajo. Más coseno cuadrado de teta dividido para el seno cuadrado de teta. Y al otro lado me queda así, 1 dividido para el seno cuadrado de teta también. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Puedo decir que el 1 se queda tal como está, más el coseno dividido para el seno es una función trigonométrica. Acuérdense que si yo divido seno para coseno, me da, si yo divido seno para coseno, me da tangente, ¿no es cierto? Ahora, si yo divido coseno para seno, ¿qué me da? Me da cotangente. Pero como está elevada al cuadrado cada una de ellas, entonces me da cotangente al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Cotangente cuadrada de teta es igual. Y 1 sobre seno al cuadrado de teta. Acuérdense que el seno de teta tenía su función opuesta, ¿no es cierto? Que era la cosecante, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces ahorita yo tengo 1 sobre el seno de teta, pero está elevado al cuadrado. 1 sobre seno de teta es igual a la cosecante de teta, ¿sí? O 1 dividido para el seno cuadrado de teta es igual a la cosecante cuadrado de teta. Entonces aquí 1 sobre seno de cuadrado de teta es igual al cosecante cuadrado del ángulo teta. Listo, entonces ahí está otra relación. Eso lo saco cuando yo le divido a toda la función para el seno. En cambio, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero dividiéndolo en cambio en lugar de para el seno, dividiendo por el coseno. Entonces ustedes pueden anotarse ahí que esto es otra relación, ¿no? Si quieres te lo grabo, si no, pues ya sabes de dónde sale. Ya, si no te puedes grabar, pues tú puedes dividirlo y ya sabes de dónde sale. La siguiente, la otra también que puedo tener, sería así. Si yo tengo seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Este es igual a 1, pero ahora yo le divido no para el seno cuadrado, sino para el coseno cuadrado de teta. ¿Qué me quedaría? Esto con esto y esto con esto, ¿no es cierto? Pues me queda seno cuadrado de teta dividido por coseno cuadrado de teta, me queda tangente cuadrado de teta. Tangente cuadrado de teta, ¿cierto? Después divido coseno dividido por el coseno, me queda 1, ¿cierto? Entonces dije, tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a 1 dividido por el coseno, porque aquí me va a quedar, ¿cierto? Esto por esto sería 1 dividido por el coseno cuadrado. Y eso me quedaría la secante, ¿no es cierto? Porque 1 para coseno es secante, pero como está el cuadrado, me queda secante cuadrado de teta. ¿Sí? Listo, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría hacerle? Si tú te fijas, arriba tienes 1 menos tangente cuadrado de teta. Y abajo tienes la tangente de teta, pero tienes sumado 1, ¿cierto? Entonces de aquí puedes sacar la tangente y después le reemplazas arriba. Y algo se tiene que simplificar, ¿no?
Entonces vamos a ponerle así, tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta menos 1, porque el 1 pues pasa al otro lado a restar. Esta relación es otra de las relaciones súper importantes que se tienen que saber. De ahí saqué dos relaciones más. Miren. Acuérdense que todas estas relaciones, pues yo les he estado trabajando desde la función base. ¿Cuál es la función base? Pues esta de aquí. Seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y cada una de estas dos, pues saqué de ahí. Solamente que dividiendo, nada más. Entonces aquí en lugar de tangente voy a reemplazar su valor. O sea que sería igual arriba 2 tangente de teta. Y abajo le podría poner 1 menos tangente al cuadrado de teta. 1 menos. Y en lugar de poner tangente al cuadrado de teta, voy a poner su equivalente, que está abajo, que me dice secante al cuadrado de teta menos 1. Entonces aquí sería secante al cuadrado de teta menos 1. Pero el menos que está adelante le afecta a todo, entonces le puedo poner un paréntesis. ¿Sí? Porque me va a afectar toda esa parte de ahí, ¿no es cierto? A ver, parece que ahí nos va a salir algo que no nos conviene. Y colocamos lo que nos queda, ¿no es cierto? Arriba nos queda 2 tangente de teta. Y abajo me queda 1 menos... Bueno, ya voy a poner de una sola al 2, ¿ya? Ya saben que esto de aquí con este de acá. No, perdón. Este menos de aquí con este menos de acá. Quedaría menos y menos es más 1. Más 1, entonces. Y sería menos secante al cuadrado de teta. Ya. Y de ahí yo voy a poner así, tal vez 2 tangente de teta dividido para, en lugar de la secante, podríamos poner lo siguiente, 2 menos secante al cuadrado de teta es 1 sobre coseno cuadrado de teta. Sí, secante cuadrado de teta es 1 sobre coseno cuadrado de teta. Lo puedo poner igual, podríamos decirle esto, y aquí hay un mínimo con múltiplo, pues pasarle esto por esto y después le restas. Sería 2 coseno cuadrado de teta menos 1 dividido por el coseno cuadrado de teta. Y arriba me queda, bueno, me queda el 2, ¿no es cierto? Y la tangente es seno de teta dividido por el coseno de teta. Entonces yo puedo hacer esto con esto y esto con esto. Sí, eso podría ser. Se pueden simplificar los dos, ¿no es cierto? Se pueden ir los números 2. También se puede ir un coseno, también se puede ir. Ya, por ahí va. Entonces, voy a borrar esta partecita ya, porque me va a faltar un poco de espacio. Yo utilicé la función trigonométrica que está abajo, pero también puedo hacer esto, vean. Voy a borrar todo esto de aquí, que me va a faltar un espacio. Voy a tratar de dibujar un poquito más pequeñas las letras. Esto también le vamos a mover un poquito más para acá. Este es el cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, esto de aquí, dámelo un poquito más acá. Y ahí está. Y ahí les puse dos relaciones, ¿listo? Vamos a hacer esto. Voy a poner una línea de fracción. Y a la tangente le voy a modificar de esta manera. Acuérdense que tangente es seno sobre coseno. Entonces sería seno de teta dividido para el coseno de teta. ¿Ya? Y abajo también puede ser lo mismo. 1 menos, en lugar de la tangente voy a poner seno al cuadrado de teta dividido para el coseno cuadrado de teta. Ya, las relaciones de abajo también las puedo utilizar, pero ahorita no lo voy a hacer. Voy a hacerla así mejor. Esto es igual, poner una línea de fracción. Arriba me queda 2 seno de teta dividido por el coseno de teta. Todavía no le hago nada arriba. Arriba le dejo tal como está. Acá abajo yo puedo aplicar el mínimo con múltiplo, que es esto por esto y he restado esto, ¿no es cierto? Esto es matemáticas ya. Entonces quedaría coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, ¿cierto? Arriba. Y abajo me queda coseno al cuadrado de teta, ¿sí? De ahí puedo trabajar así, medios y extremos, ¿cierto? Medios, medios, extremos con extremos. Si nosotros nos fijamos, por ahí hay un coseno que se puede eliminar. Este coseno de aquí es un medio, ¿no es cierto? El que estoy señalando con el cuadrito. Y el coseno de acá es un extremo, ¿cierto? Entonces se puede eliminar. Obviamente el 1 está al cuadrado.
y el otro está solamente el coseno. Entonces, esto de aquí se puede eliminar con la K. ¿Listo? Solamente queda coseno. Entonces, aquí yo le puedo poner así, pongamos más abajo, así, la línea de fracción, y puedo decir, ah, ya chévere. De este coseno al cuadrado ya acabo de eliminarle, ¿no es cierto? Le acabo de eliminar este cuadrado que está acá adelante. Aquí dice coseno cuadrado de teta, ¿no es cierto? Entonces acabo de eliminar un cuadrado con este de acá. Entonces me queda solamente coseno multiplicado por 2 seno de teta. Entonces acá arriba le pongo así, 2 seno de teta, coseno de teta. Listo. Y abajo, pues aquí me acabo de quedar un 1 porque ya se simplificó. 1 por esto me queda lo mismo, ¿cierto? Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y esto es igual. Acuérdense que había unas relaciones del ángulo doble que el otro día les dije, que 2 seno de teta coseno de teta es igual a ¿qué? Al ángulo doble del seno, ¿cierto? Seno del ángulo doble era eso. Y abajo, coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta, eso era el coseno del ángulo doble. ¿Ya? Y al final, si yo divido el seno por el coseno, ¿qué función me da? Tangente. ¿Tangente de qué argumento? De 2 veces teta. Ya, listo, ahí tendríamos que la respuesta era el literal seno, ¿cierto? Obviamente, ahí como les dije, había que corregir ese valor que estaba mal puesto. Vamos a ponerle un poquito más acá. Vamos a poner un poquito más acá. Y al final esto me quedaría seno sobre coseno, tangente. ¿De qué ángulo? Del argumento 2 teta. Listo, ahí está. Está resuelto el ejercicio. Al inicio, yo pensaba que tal vez una de estas relaciones nos hacía más corto el camino, ¿cierto? Pero pues el camino se hizo un poquito extenso, por eso ya lo dejé ahí. A pesar de que sí nos podría haber salido, porque por ahí ya modifiqué algo y podríamos continuar. Pero sí estaba un poquito extenso. Pero con todo esto, pues se quedan estas dos relaciones, tanto el de la tangente secante y de la cotangente cosecante. Ahí está explicado por qué o de dónde salió. Sí, entonces marquemos como respuesta correcta la tangente del ángulo doble. Del examen 4, la primera que dice, dado el conjunto referencial de n es igual a n sub 0 y el predicado de una variable. Entonces, n de a, p de n es igual. Vamos entendiendo un poquito, ¿listo? El referencial, en este caso, viene a ser los naturales, de eso se refiere aquí. El referencial, y te dice de n porque por allá más adelante vas a encontrar el 30n, ¿no es cierto? Entonces sería el referencial, se tendría que leer así, referencial para n, ¿cierto? Para el n que está abajo, para eso se dice así. Nosotros también colocamos a veces así, referencial de x. Entonces para la variable x, ahorita es para la variable n. Entonces el referencial del valor de n es igual a n sub 0, ¿no es cierto? Es así, n sub 0. Entonces estos son los naturales, incluido el 0. Los naturales más el valor del 0. O sea, ¿cuáles son los naturales más del 0? O sea, el referencial sería lo siguiente. Referencial de n es igual. Los naturales incluyen el 0. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y todos los números que yo tenga como naturales hasta el más infinito. Eso es el referencial. ¿Listo? Entonces abajo nos dice P de N, ¿no es cierto? O sea, ya aquí ya no me hablan de una P de X, sino cambiaron de variable. Se llama P de N. P de N es igual a N factorial al cuadrado menos 1. Entonces, N factorial elevado al cuadrado menos el valor de 1. Y esto es lo mismo que tener el 0. Todas las que cumplan esta relación de aquí son soluciones. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, acordémonos de algo que creo que usted sí lo sabe. Que el factorial, ¿no es cierto? El factorial n factorial, esta partecita del signo de admiración es factorial. Se denomina el factorial. ¿Qué tengo que sacar cuando tengo el factorial? Tengo que sacar todos los valores que estén antes de ese valor que nos colocaron aquí. Ejemplo, si yo tengo el 4 factorial,
Entonces, ¿cuáles son todos los valores anteriores al 4? 4 por 3 por 2 por 1. Ya, eso es factorial. Tomar desde el valor de n todos los valores que yo tenga hasta el valor de 1. Esto sería 24. Si a mí me pusieran 3 factorial, ¿qué sería? 3 por 2 por 1. Y esto es 6. Si me colocaran 2 factorial, entonces esto sería 2 por 1 es 2, ¿cierto? Si me colocaran 1 factorial, pues solamente me queda el 1. Y esto me quedaría 1. Y también hay un caso especial dentro de los factoriales que es el 0 factorial. El 0 factorial por definición es 1. ¿Sí? Ya, ahí está todos los factoriales. No existe factoriales de números negativos. Por ejemplo, tú no puedes tener un factorial de menos 1. Esto de aquí no existe. Tampoco puedes tener factorial de menos 2. De números negativos no existe. No puedes tener factoriales de números fraccionarios. Por ejemplo, el 5 cuartos y esto factorial tampoco existe. ¿Ya? Solamente de números enteros. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Yo debo averiguar cuáles valores yo puedo colocar ahí para que me dé 0. Entonces, puedo empezar desde el mínimo valor, ¿no es cierto? Desde el valor de n igual 0. Entonces, yo puedo poner allá chévere, si yo pongo n igual 0, porque me dice ahí en el ejercicio que está incluido el 0 hasta más infinito, ¿no es cierto? Ese era el referencial. Si reemplazo el 0, me queda así, 0 factorial elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, 0 factorial elevado al cuadrado. 0 factorial es 1. Elevado al cuadrado me queda 1. 1 menos 1 es 0. O sea, me queda que 0 es igual a 0. Entonces eso quiere decir que esta de aquí sí es solución. Y encontré la primera solución. Segunda solución puede ser así. N es igual a 1. ¿Ya? Porque acuérdense que puede tomar todos los valores de los números naturales. N igual a 1 sería 1 factorial elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, de la misma manera, ¿no? El 1 factorial elevado al cuadrado. 1 factorial es 1. Elevado al cuadrado es 1. Todo esto es 1. Menos 1 es 0. Entonces, 0 es igual a 0. También cumple. También es una solución. Cuando n es igual a 2, veamos qué sucede. Entonces, me quedaría que 2 factorial elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto me queda acá? 2 factorial es 2, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado me queda 4. Menos 1 me queda 3 de este lado. 3 igual a 0. Entonces aquí me queda 3 es igual a 0. Entonces esta no cumple la solución. Y yo puedo continuar con el 3, con el 4, con el 5 y tampoco me va a dar solución porque obviamente se va a ir incrementando este valor de aquí. Y si tú le sigues restando el mismo 1, pues no te va a dar 0. Entonces los dos posibles valores para que te dé 0 ha sido el 0 y el 1. Entonces tú puedes poner así ya la solución, el resultado, ¿no? De ese predicado. APDN, porque ahorita no se llama X, se llama APDN, es igual, y es un conjunto que está formado por el n igual 0 y con el n igual a 1. Esta viene a ser la solución de lo que te está diciendo arriba. Esta viene a ser la solución. Listo. Los dos únicos valores que cumplen con lo que está diciendo. ¿Qué me pide acá? Entonces, n de APDN es igual. Acuérdense que n viene a ser la cardinalidad. N viene a ser la cardinalidad, ¿no es cierto? Y la cardinalidad lo que se refería es a identificar cuántos elementos tiene el conjunto. Entonces, si yo tengo esta partecita de aquí, la cardinalidad de esto, yo podría poner así. Entonces, la cardinalidad de APDN, para mi caso, sería igual a 2 elementos, porque tiene el 0 y tiene el 1. Tiene 2 elementos. Es igual a 2. Listo. Entonces, la respuesta es del literal C, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta. Ya, ahí está. Resuelto el ejercicio. A pesar de que está puesto ese factorial, el n factorial, se esperaría que sea tal vez una ecuación más complicada, pero no es así. La ecuación es bastante sencilla en realidad. Incluso nosotros podríamos despejar de aquí, ¿no? Sin tener que repasar los n. Ahorita yo reemplacé. Dije 0, 1, 2, 3. Entonces empecemos con el 0, con el 1, a ver qué pasa. Entonces, si yo tengo n factorial elevado al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no es cierto?
Entonces aquí me dice n factorial, le eleva al cuadrado y el 1 le pasa al otro lado, que tiene que ser igual a 1. Saco la raíz de n factorial al cuadrado y la raíz de 1 al cuadrado. Entonces me va este cuadrado de aquí, me queda que n factorial es igual a raíz de 1, que es 1. Entonces yo tengo que buscar un n que al momento de calcular su factorial me dé 1. ¿Cuáles son los dos únicos valores que me da esto? El 0 y el 1. Ya, por eso la respuesta es. También se puede hacer de esa manera, no hay ningún problema. Vamos a la siguiente. Es el ejercicio 1 del examen modelo 4, ¿no es cierto? Vamos al siguiente, busquemos otro que esté por ahí, en el mismo sentido que estamos trabajando. A ver, nos dice función. Aquí está otra, miren, la función inversa nos pide. ¿Ya? La 9 dice, dada la función biyectiva. Y acuérdense que en un examen, por lo general, siempre les va a decir biyectiva. Ya les van a colocar eso. ¿Por qué? Porque se supone que la única función que puede tener inversa es aquella que ya sea biyectiva. Si no es biyectiva, pues yo le tengo que transformar en biyectiva. Y para esa transformación, pues sí es un poquito complicado. Entonces, complicado en una parte y lo segundo también es un poco extenso. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me colocan que es biyectiva, o sea, ya tiene inversa. Tiene inversa. De ley tiene inversa. Tiene inversa. Sí, la condición para que exista inversa es que sea biyectiva. Entonces se da la función biyectiva f de real en real tal que f de x es igual a x más 1 y 3 de x menos 1 es mayor que 1. Entonces el valor numérico de f a la menos 1 de 2 y f a la menos 1 de 1 es. Tengo que sacar la función inversa, ¿no es cierto? Para calcular los otros valores. Entonces podríamos, primero podríamos sacar el rango. ¿Ya? El rango, yo puedo hacer lo siguiente. Como es una función biyectiva, yo puedo igualar esta función de aquí a esta función de acá. O sea, hacer esto, ¿no? X más 1 es igual a 3x menos 1. Despejo la x y ese va a ser el valor de corte entre las dos. O sea, el valor que esté en común entre las dos. Pero en esta ocasión, pues yo les voy a dibujar, ¿ya? Voy a dibujar acá para que lo tengan más en claro. Yo tengo esto. Tengo una función x, y voy a dibujar a la primera función, x más 1. Va a pasar por 1, me dice. Va a pasar por aquí y tiene inclinación de 1, ¿ya? Voy a bosquejarle así súper rápido, ¿ya? Y me dice que x es menor que 1. O sea, para todos los x menores que 1 va a pasar esto. Entonces 1 más o menos estaría por aquí. Aquí vamos a poner 1. Y por acá también va a estar el 1. ¿Sí? Entonces, para esos valores, ¿ya? Entonces yo podría decir que la gráfica más o menos sería algo así. Déjenme poner bonito esto. Ya bosquejándole más o menos debería ser así, más o menos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo salgo desde menos infinito y llego hasta el valor de 1 con esta función, que dice todos los valores x menores que 1. Una vez que llego a 1, todos los mayores de 1, cambia la función de 3x menos 1, ¿cierto? Entonces, si yo grafico eso, más o menos menos 1 está por acá. ¿Ya? Y el 1 sería más o menos algo así. Ya, algo así debería estar. Pero esta función debe ser válida para x mayores a 1. Y si ustedes se fijan, pues aquí hay una parte que no coincide, ¿no es cierto? Es justo esta partita de aquí, miren. Esto de aquí no debe existir. ¿Ya? ¿Por qué no debe existir? Porque la función, la que acabé de dibujar en azul, pues está definida todo para todo x mayor a 1. O sea, para adelante, no para atrás. Entonces, yo puedo modificar un poco esto. Yo puedo decir que aquí tiene que ir en línea de entrecortada solamente por tomar una guía nomás. ¿Ya?
Entonces tiene que ir hacia adelante, tiene que. Algo así debe estar, ¿sí? Listo, entonces toda esta parte de acá en cambio sería para los mayores a 1. Entonces vamos a poner con resultado x mayores a 1 y ahí está la función, ¿cierto? Esta función que está con resaltador. Para x menores a 1 tenemos esta otra función que tiene este otro dominio hacia abajo, ¿cierto? Ya, ahí está. ¿Para qué necesito esto? ¿Para qué les pongo esta gráfica? Porque si bien nosotros tenemos la función f de x, tengo su dominio, ¿no es cierto? Que ahí está. No sé nada del rango. Entonces aquí yo debería decir lo siguiente. El rango, los puntos, y el rango, dos puntos. Rango es en la y, ¿no es cierto? Vamos con la primera función, esta función de aquí. Y otra cosa que también tú te puedes fijar es que las dos funciones se conectan en un punto, mira, en este punto de aquí. ¿Ya? En ese punto se están conectando. Y sería, en x igual a 1 se conecta. Esperen un ratito, déjenme ver si conecta. Claro, aquí sería menos 2x y esto pasa acá. Y esto me queda menos 2 y x igual a 1. ¿Ya? Entonces se cruzan x igual a 1 o también se cruzan en y igual a 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo saco ese 2? Pues yo puedo decir si x es 1 es igual al punto de corte, miren, aquí dice. Aquí hay justo el cambio, miren. Menor a 1, mayor a 1. Ese es el punto de corte, es donde están cortando los dos. Entonces este 1 le reemplazo acá, entonces sería 1 más 1 y calculo la y, ¿no es cierto? Y igual 2. Por eso sabía que aquí era un 2. Y acá también, mira, está mayor a 1, menor a 1. El punto de corte es del 1. Entonces sería 3 por 1 menos 1. 2 menos 1. No, perdón, 3 menos 1, 2. Entonces corte en 2. Aquí está el punto. ¿Ya? Entonces, a rango para la función x más 1. X más 1 era esta partecita de aquí. ¿Cierto? El dominio viene de menos infinito hasta 1. Pero el rango viene desde acá, ¿no es cierto? Viene desde aquí y llega hasta acá. Ese es el rango para una función. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que para la primera función viene desde menos infinito y llega acá. ¿Sí o no? Ya, en cambio, para la función que está aquí para adelante, el rango es de aquí hacia adelante y el dominio es de aquí hacia adelante. ¿Sí o no? Ya, para esa función, desde esos valores, ¿sí? Uno para adelante y el otro para atrás. Ya. Entonces el rango por la primera función sería así, desde menos infinito abierto hasta el valor del 2, también abierto, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, decir que son los y menores a 2. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Después, para la otra función, en cambio, sale de 1 en x y va hasta más infinito. Eso tú ya lo tienes acá, los x mayores a 1. Pero también tienes del y que sale desde el 2 y se va hasta más infinito. Entonces, aquí sería del 2 al más infinito. Entonces, colocamos así. Del 2 punto y coma más infinito. El infinito siempre es abierto. Pero el 2 de aquí en cambio es cerrado, porque miren, aquí está cerrado. Entonces, este 2 de acá debe ser cerrado. Cerrado. O lo que es lo mismo decir los y mayores o iguales a 2. Sí, ahí está el rango. Todo el rango sí era, aquí acuérdense que los reales del rango. Y miren que yo tengo y menores a 2 y y mayores a 2. Entonces sí son los reales. Pero no sabíamos en qué punto se cortaban, ¿no es cierto? ¿Por qué necesito eso? Porque al momento de sacar la inversa, yo tengo que calcular, cambiarle el dominio por el rango y el rango por el dominio. Entonces por eso es importantísimo saber cuál es el rango. ¿Sí? Para poder intercambiar. Ya, hasta ahí. Vuelvo y repito. Las funciones tienen un punto en común, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo saco ese punto en común? Pues aquí tengo x menores a 1, x mayores a 1. Entonces en 1 está cambiando la función. Entonces reemplazo aquí el 1, reemplazo aquí el 1 y seguramente les va a dar el mismo valor. Entonces eso quiere decir que ahí hay un punto de corte, ¿cierto? Entonces ahí está y menores a 2, y mayores a 2. Justo ahí cambia el rango. Vamos a sacar la función inversa entonces. F
a la menos 1 de x va a ser igual, ¿cierto? Vamos a poner aquí un corchete. Y acuérdense que el dominio cambia por el rango y el rango se cambia por el dominio, ¿cierto? Entonces f a la menos 1, aquí voy a tener el dominio de las dos funciones. ¿Cuál viene a ser el dominio? Pues facilito. Esto era dominio, ahora es del rango de f a la menos 1. Este era dominio, ahora es del rango. Ahora, lo que yo tenía como rango, ahora es dominio. Lo que tenía como rango, ahora es dominio. Entonces, aquí ya no sería y menores a 2, sería x menores a 2. Y aquí serían los x mayores o iguales a 2. ¿Sí? Ahí le cambia. Ahorita ya está el dominio. Ahorita ya se convirtió en un dominio. Esto de aquí son dominios. Listo. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a sacar las inversas, ¿no? Porque acuérdate que aquí está y es igual a x más 1. Y también está y es igual a 3 de x menos 1. Entonces yo debo despejarlas. Y después cambiar las letritas. Entonces acá abajo le ponemos y es igual a x más 1. La primera. Y la otra es y es igual a 3 de x menos 1. Despejamos la x. Esta x le puedo dejar del lado derecho, ¿no es cierto? Esto le puedo dejar del lado derecho y este 1 mejor pasarlo al otro lado. Me queda y menos 1 es igual a x. O sea, si le doy la vuelta me queda así. X es igual a y menos 1. Para sacar la inversa, yo intercambio las letras, ¿no es cierto? La y por la x y la x por la y. Entonces sería y es igual a x menos 1. Esta es la primera función. La inversa de la primera función. La otra, igual hago lo mismo. Calculo la x, despejo la x. Este 1 le voy a pasar al otro lado a sumar, ¿cierto? Sería y más 1 y al otro lado me queda 3x. Este 3 paso a dividir. Entonces me queda y más 1 dividido entre 3. Y esto es igual al valor de x. Le doy la vuelta para que se quede mejor. Me quedaría así. X es igual a y más 1 dividido entre 3. Le cambio la letra porque de esta manera saco la inversa. Y es igual a x más 1 dividido entre 3. Ya, ahí están las funciones. Las copio en la función inversa, solamente las reemplazo acá y acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que y es igual a x menos 1, ahí está, para x menores a 2. Y la otra me queda que es x más 1 dividido entre 3. ¿Para quiénes? Para las de x mayores o iguales a 2. Listo, ahí está la función inversa. ¿Qué me pide? El valor numérico de f a la menos 1 de 2 y el valor numérico de f a la menos 1 de 1. Entonces aquí era importantísimo el dominio. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí dice f a la menos 1 de 2. ¿Dónde está el 2? El 2 no está en esta primera función. Porque aquí me dice todos los de x menores a 2, sin incluir al 2. En cambio, si necesito calcular esto, esto debería estar aquí. Porque aquí sí se incluye el 2. Y f a la menos 1 de 1, pues yo tendría que calcularle acá, porque aquí sí está dentro del dominio. ¿Sí? Entonces es muy distinto. Entonces sería f a la menos 1. Voy a calcular así, f a la menos 1 de 2. Vamos a poner de este otro lado, ya. Me va a faltar espacio. Vamos a poner f a la menos 1 del valor de 2. Es igual, ¿cierto? F es la menos 1 de 2. ¿Cuál expresión utilizo? Utilizo la segunda, porque aquí está dentro del valor que me está diciendo. Aquí está incluido el 2, que dice F menos 1 de 2. Aquí está incluido. Entonces esto es lo mismo que x más 1 dividido para 3. Entonces quería x, ¿cuánto vale x? Ahorita vale 2. Más 1 dividido entre 3. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Acuérdate que en lugar de la x, reemplazas el valor que te está diciendo ahorita, que se llama 2. 2 más 1 es 3. 3 para 3 es a 1. Ya tengo f a la menos 1 de 2. Vamos con f a la menos 1 de 1. F a la menos 1 de 1. Es igual, vamos a poner una línea de fracción. Y f a la menos 1 de 1, pues está dentro de esta función de aquí. Dentro de esta, porque aquí me dice x menor es de 2. O sea, está dentro de esta, ¿no es cierto? Entonces reemplazo en esta función donde dice x menos 1. Entonces x vale 1. Entonces sería 1 menos 1. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces solamente lo que hice es reemplazo este valor de aquí en la función.
y calculo cuánto vale eso. 1 menos 1, 0. Listo, entonces nosotros podemos decir que f a la menos 1 de 2 sumado a f a la menos 1 de 1 es igual que sumar 1 más 0, que es lo que calculamos, y es igual a 1, ¿cierto? Entonces, literal correcto ha sido literal C. Ya, esa es la respuesta. La respuesta es que sumados pues me da dar un valor de... Listo, ahí está. Son definiciones de función inversa. Acuérdense que toda esta parte de aquí es la función normal. Así están, ¿cierto? F de x es igual a x más 1 cuando x es menor que 1 y el rango es menor infinito, de menos infinito hasta 2. O sea, los y menores a 2. Y para la otra es de x menos 1 para los de x mayores a 1 y el rango es de y mayores o iguales a 2. Entonces le sacamos la inversa. Nosotros saco la inversa despejando la x. Entonces despejé la x, cambié los valores y las reemplacé acá. ¿Qué cambié también? Acuérdense que esto era el dominio y esto era el rango, ¿no es cierto? Entonces para la función inversa el rango se vuelve dominio y el dominio se vuelve rango. Entonces aquí puede poner el rango es igual y también puede poner el rango es igual, pero ahorita no me interesaba el rango, ¿cierto? Ya después solamente necesitaba el dominio de la función inversa. O sea, si yo quiero el dominio de la función inversa, necesito el rango de la función normal. Y listo, ahí está el ejercicio 9. Entonces, si ustedes se fijan un poquito, en todos los exámenes toman función inversa, en toditos. Hace rato también ya hice una de función inversa. Aquí volvieron a tomar otra función inversa. Entonces, eso de ahí pues llega de entrada, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos al siguiente, a ver con qué nos encontramos. Incluso ahorita yo grafiqué, ¿no es cierto? Para que lo vean mejor. Ya grafiqué, a pesar de que no deberías graficar, solamente deberías darte cuenta. Nada más, ¿no es cierto? Que aquí como estaba el 1, pues este 1 va a ser un punto de corte aquí y este 1 va a ser un punto de corte acá. Y calculas la y. ¿Sí? Vamos al siguiente. A ver, el 12 es sobreyectiva. El 13 me pide el perímetro. El 13 también podríamos hacerle. Podríamos hacerle. Ya, pero vamos a dejarle para después. Después, en cambio, venimos todo lo que sea coronas polares. Esto también podríamos hacerle. Pero, podríamos hacerle, pero hay una cuestión aquí. Si ustedes se fijan, hay referenciales. Y estos son sistemas de ecuaciones lineales. Pero aquí me hablan algo de inconsistente. Entonces, esto de aquí no se ve, pero está relacionado con la matriz o con las matrices, ¿ya? Entonces, por eso, pues, no lo vamos a hacer. El de aquí. El de aquí podríamos hacerlo también. A ver, la 16 dice, da las proposiciones simples A, B, C, D, A, B, C, no más, ¿ya? Identifique la proposición compuesta verdadera. Pues aquí nos pone algunas situaciones, ¿no es cierto? Ya dice el A. Para todo X perteneciente a los reales, existe un seno de X medios igual a un medio de seno de X cuartos por coseno de X cuartos. Después acá también se para todo X como Y me da una relación. Y la otra también pues me da una relación, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, vamos a simplificar eso, ¿listo? Vamos a tratar de simplificar eso y a ver si es verdad o mentira, ¿ya? Yo debería, cada una de estas, la A, la B y la C, debería saber si es verdad o si es falso. Y después de eso, pues, calcular lo que está acá, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos con la primera, dice, seno de X medios es igual a un medio de seno de X cuartos coseno de X cuartos.
Ya veamos cómo lo hacemos. Ya veamos así. Voy a hacer un cambio de variable. ¿Listo? Sería seno de x medios es igual a un medio seno de x cuartos multiplicado por coseno de x cuartos. Entonces voy a hacer un cambio de variable y voy a decir esto sea x cuartos igual a teta, ¿cierto? Entonces yo de aquí puedo calcular todos los cambios de variable para cada uno de estos, ¿no es cierto? Sí o no, el cambio de variable es para que se me haga más sencillo, para que no tener fracciones y todas esas cosas. Entonces, de aquí yo puedo decir, o sea, aquí es un tratamiento matemático, ¿no? Y sí, yo puedo decir que x medio es igual a 2 teta. ¿Sí o no? ¿Cómo sacar? ¿Cómo se sacó? Pues fácil, solamente le quité un 2 de aquí. Aquí le quité un 2. Aquí era muy un 4. Entonces era 2 por 2. Entonces aquí es 2 por 2 es 4. El un 2 le pasé acá y el otro 2 le dejé. ¿Por qué le dejé? Porque yo necesito acá x medios. X medios. Por esa razón. ¿Ya? Entonces aquí me quería que x medios es igual a 2 veces teta. Listo. Ahí está de las dos relaciones que a mí me permiten cambiar la variable. Entonces copiamos. Quedaría así seno de x medios. Pero x medios tiene su correspondiente 2 teta. Sería 2 veces el ángulo teta. Es igual a un medio seno de x cuartos. X cuartos se llamaba teta, ¿no es cierto? Aquí está, teta es igual a x cuartos. Entonces esto sería teta. Coseno de x cuartos, y x cuartos se llama teta. Teta también, ¿ya? Entonces, esta relación que acabamos de poner aquí debe ser cierta, ¿sí? Esta proposición A que acabamos de poner aquí debe ser cierta o debe ser falsa. En este caso es falsa, porque acuérdense que el seno del ángulo doble es igual a 2 seno de teta coseno de teta, ¿no es cierto? Así era el seno del ángulo doble. Yo tengo el seno del ángulo doble, si lo tengo, el seno tengo, el coseno tengo, pero fíjense que el valor que está delante es del medio y en cambio debería estar un 2, ¿sí o no? Entonces la primera proposición que aquí me da el A tiene como valor de verdad un falso. ¿Ya? O sea, el A es falso de ley, siempre. ¿Listo? Ahí está la razón por la que es falso. Listo, cambié la variable y traté de simplificar esa expresión y pues nos acabo de quedar de esa manera, ¿cierto? Ya, la otra cosa que podemos hacer, vamos a la parte de abajo. Literal B. Si ustedes se fijan en este literal B, en cambio pasa lo siguiente, ¿no? Tengo que el seno de x, seno de y es igual a un medio coseno de x menos y menos coseno de x más y. Entonces vamos a acordarnos que era igual la suma de senos y la suma de cosenos, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a resolver este ejercicio de aquí. Entonces, para el B, vamos a poner así, B dos puntos, vamos a averiguar qué valor de verdad tiene, si es verdad o falso. Ya el primero ya sé que es falso porque esa relación de aquí no corresponde. No está bien esa relación. La siguiente dice seno de x, seno del valor de y, es igual a un medio. Y en lugar de poner coseno de 2 de x, perdón, coseno de x menos y, voy a poner su equivalente. Entonces, coseno de x menos y es coseno de x, coseno de y, ¿no es cierto? Cuando yo tengo menos, aquí se hace más y sería seno de x, seno de y, ¿sí o no? Así es. ¿Ya? Y el otro también es de la otra forma, sería coseno de x, coseno de y menos seno de x, seno de y. Así voy a poner, ¿listo? Ya, entonces eso voy a poner en la parte inferior por definición. Coseno de x menos y sería coseno de x, coseno de y. Y cuando yo aquí tenía un menos, ¿no es cierto? Se convertía en más, ¿ya? Y después sería seno de x, seno de y. Después, adentro tengo un menos. Aquí tengo un menos. Aquí está un menos. Menos afecta todo lo que voy a poner adentro. Aquí puedo poner otro corchete. Ya, afecta todo lo que está adentro. Coseno de x más y.
sería coseno de X, coseno de Y. Y aquí me quedaría menos, ¿no es cierto? Seno de X y el seno de Y. Cierro el corchete y cierro el otro corchete. Ya, ahí está. Por ser una de las pocas ocasiones, yo coloco el signo menos y no hago automáticamente. Yo ya podría haber puesto aquí menos y aquí podría haber puesto el más. Sí, ya podría haber hecho eso, pero pues no lo acabé de hacer por no complicarles, por no hacerles perder. Entonces, igual a un medio, que sería coseno de X, coseno de Y, más solamente estoy copiando. Seno de X, seno de Y, aquí aplico ley de signos, menos coseno de X, coseno de Y, menos con menos se hace más, seno de X, seno de Y. Listo. En esta parte, pues, se puede eliminar esto, miren. Coseno de XY, coseno de XY. Están con los dos signos contrarios. Entonces aquí me quedé así. Seno de X, seno de Y es igual a un medio corchete. Y aquí me dice esto. Seno de XY, seno de XY. Tengo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir, aquí hay un seno de XY y aquí tengo un seno de XY. Entonces yo tengo en total dos senos de XY. ¿Sí? Entonces acá abajo puedo poner 2 seno de X, seno de Y. Simplifico y me queda igual, ¿no es cierto? Entonces el valor de verdad de la segunda proposición siempre es verdadero. Siempre, para todo valor de X y Y es verdadero. Listo. La C me va a faltar espacio. Y la C, la C, la C. Podríamos colocarle donde. Vamos a ponerle por acá arriba. Ya, pongámosle por acá arriba. Quedaría así. Acá arriba la vamos a poner. Porque me falta un poco de espacio. Un poquito esto y tenemos. Dice coseno de 3x. Está coseno de 3x es igual a 2 coseno cuadrado de 3 medios de x menos 1. Listo, aquí como tengo fracciones, yo voy a decir lo siguiente, que sea 3 de x sobre 2 es igual al teta. ¿Sí o no? Aquí dice 3 de x sobre 2. 3 de x sobre 2 igual teta. Entonces, de aquí a acá también necesito el 3 de x, ¿no es cierto? Que es solito. Entonces, de aquí yo también podría sacar y decir que 3 de x es igual. Si paso esto al otro lado, se convierte en 2 veces teta. 2 veces teta. ¿Ya? Están las dos relaciones. O sea, esto de aquí es la misma relación de acá, solamente que está despejado el 3x, pero al final es lo mismo. Entonces aquí sería coseno de 3x. Aquí sería coseno. Y en lugar de poner 3x, pues reemplazo su valor. Y de 3x su equivalente es poner 2 teta. Estoy cambiando de variable. 2 teta. Es igual a 2 coseno cuadrado de 3 medios. Entonces aquí sería coseno al cuadrado de 3 medios de x. 3 medios de x es teta. Coseno al cuadrado de teta menos 1. ¿Sí? Ahí está, coseno al cuadrado de teta menos 1. Listo, ¿qué más puedo hacer? Podría reemplazar como el coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta o al revés. Ya puedo hacer esto. En lugar del coseno de 2 teta, ¿cierto? En lugar del coseno de 2 teta puedo reemplazar su valor. ¿A qué es igual el coseno de 2 teta? Es igual, voy a poner abajito, ¿ya? Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Eso es el valor del el coseno de 2 teta, ¿no es cierto? Sería coseno, 2 coseno al cuadrado de teta menos el valor de 1. Puedo agrupar estos valores. Puedo pasarle esto acá. ¿Ya? Entonces, el 2 puede pasar al otro lado, restando, que acuérdense que está un 2 positivo. Paso al otro lado a restar, sería menos 2. Aquí sería esto de aquí que está más 2, acá pasa con menos 2. Y más 1 que tengo aquí también elevado al cuadrado, sería menos 1. Entonces acá al otro lado me queda menos coseno cuadrado de teta. ¿Ya?
Entonces, vuelvo a hacer, pero en cámara lenta. A ver si ahí. Coseno cuadrado de teta, solo estoy copiando. Menos seno cuadrado de teta, sigo copiando. El 2 le paso al otro lado. Menos 2 coseno cuadrado de teta, y el otro lado me queda menos 1. Reduzco esto. Acuérdense que este coseno cuadrado de teta es lo mismo. Acá hay un 1, acá hay un menos 2. 1 menos 2 menos 1. Y a menos coseno cuadrado de teta, me quedó el seno. Menos seno cuadrado de teta es igual a menos 1. Multiplico todo por menos 1 porque se ve feo con el negativo. Entonces, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta y menos 1 es igual a 1. ¿Cierto? Menos 1 y menos 1 se hace 1. Y esta relación de aquí, pues la conocemos bastante, ¿no? Ya. Entonces, el literal C, eso de ahí sí es cierto, que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. O al revés, seno cuadrado de teta más coseno es igual a 1. Entonces, eso sí es cierto. Entonces, la tercera proposición se cumple siempre. ¿Ya? Ahí está 3 proposiciones que se cumplen. 2 proposiciones que se cumplen siempre y una que no se cumple. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde le pongo esto? Voy a mover todo esto de aquí. Me pide cuál de las siguientes proposiciones compuestas son verdaderas, ¿cierto? Entonces yo tengo que, con lo que acabé de hacer, tengo que determinar ese valor de verdad. Ya por ahí pongo. Listo, ahí está. Vamos con la primera. La primera nos dice esto, mire. Dice A o B, entonces negación de C. Entonces ya tengo cuánto vale A, ¿no es cierto? A, sabes que tiene un valor de falso. B tiene un valor de verdad. C tiene un valor de verdadero. Y ya tengo todos. Solamente tengo que reemplazar y ver cuál me da una proposición verdadera. Entonces de aquí me sale lo siguiente. Primero el valor de A. Dice, a ver, ¿cuánto vale A? A vale falso. Entonces sería falso, ¿no es cierto? El conector O y el valor de verdad de B. ¿Dónde tengo el B? El B es verdadero. Entonces le digo, ya, O verdadero, paréntesis. Entonces, ¿no es cierto? Acá me dice entonces, negado de C. Negado de C, ¿dónde está el negado de C? Aquí está C, ¿no es cierto? Que es verdadero. Entonces, el negado me da un falso. ¿Sí? Negado me da un falso. Listo. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto estamos, ¿ya? A ver, esperar un segundo, muchachos. Hasta ahí estamos con esa parte, ¿ya? A ver, espérenme un segundo, ¿ya? Revísenle que es igual a conjunción, a ver qué es lo que podemos hacer. Y nos ponen falso o verdad, entonces falso, ¿no es cierto? Acuérdense que el conector O, que está aquí, es un conector que para que sea verdad necesitaba únicamente una verdad, ¿no es cierto? Al menos un verdadero para que todo esto sea verdadero, ¿sí o no? Pues ahí se acuerdan ustedes de las tablas. Entonces aquí pues esto me queda lógicamente equivalente, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí, ¿sí o no? ¿A qué es igual esta partecita? Dice falso o verdadero. Eso me queda verdadero. Sería verdadero, entonces, el valor del falso, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué era equivalente con el conector entonces? Verdadero o, bueno, perdón, verdadero, entonces falso, era lógicamente equivalente a tener un falso. Entonces, la primera proposición, pues no es solución porque no me da ese valor, ¿no es cierto? Sale un falso, entonces no está bien. La segunda, vamos a revisarle, me dice que es un C con el valor de el bicondicional, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisar qué es lo que nos podría salir desde ahí. A ver, intentemos eso. Acuérdense cuál era el valor de verdad del bicondicional. O sea, cuál era la regla más que todo. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Entonces dice C, sí, solo sí, negación de B o A. ¿Ya? Me fui a ver el cargador porque ya se descarga otra vez la tabla. A ver, ¿cuánto sería el C? El C, acuérdense que ya tiene un valor de verdad, que es el verdad, ¿no es cierto? Entonces aquí sería una verdad
si solo si, ¿no es cierto? Ahí me pide negado. Está diciendo, a ver, tienes que negarle. Vamos a poner aquí un negado de B o el A, ¿cierto? Entonces, el B, ¿cuánto vale el B? El B vale, ¿verdad? Y aquí sería un O, el A, y el A es un falso. Esto es lógicamente equivalente a algo. ¿Listo? Entonces, acuérdense la tabla de verdad del bicondicional. A ver cómo era. O bueno, antes de eso también, pues, podemos hacer lo de acá, ¿no? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué es igual verdadero o falso? Esto es una verdad. Negado esto, me queda un falso. ¿Sí o no? Negado eso, me queda un falso. Ya, todo lo que está dentro del paréntesis me queda una verdad. Y negado eso, pues me queda un falso. Entonces me quedaría así, verdad, sí, solo sí, el falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer en el bicondicional? Acuérdense que en el bicondicional tenía que haber que dos de las proposiciones, ¿no es cierto? Deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, o dos deben ser igualitas para que sean verdadero. Caso contrario, eran falsas. Entonces, en este caso, pues, si ustedes revisan la tabla de verdad, verdadero, si solo sí, falso, esto es falso. ¿Sí? Entonces, tampoco puede ser solución el literal B. Literal C, vamos a verle qué nos dice ahí. B, conjunción, ¿no es cierto? La B, ¿cuánto vale la B? La B tiene un valor de verdad de verdadero, ¿sí? Aquí me dice I. C, entonces, ¿cuánto vale la C? La C, la C, la C es verdadero, ¿cierto? La C es verdadero. Entonces, el A y el A es falso. Listo, esto es lógicamente equivalente y veamos a qué es lógicamente equivalente. Entonces, quedaría verdad, le voy a dejar momentáneamente así, conjunción, y aquí me dice falso, perdón, verdadero, entonces falso, ¿no es cierto? Verdadero o falso, me quedaba siempre falso. Entonces aquí esto de aquí me queda falso. Esto es lógicamente equivalente a ¿qué? Digo verdad y falsedad, ¿no es cierto? Esto de aquí es una falsedad, ¿sí o no? Porque cuando yo tengo una conjunción, las dos deben ser verdaderas porque me den verdaderas. Caso contrario es falso. Entonces aquí esto es falso. ¿Ya? Hasta aquí tres que pruebo y ninguna nos da, ¿no es cierto? Todos son falso, 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 falso. La tercera, me dice, voy a negar la B. Niego la B, ¿dónde está la B? La B era verdadera, pero como la voy a negar, ahora se convierte en falso. O, ¿no es cierto? La A era falso. El conector y la C es verdadera. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente equivalente y vemos a qué nos da. Falso y verdadero me da falso. Porque es un conector I, ¿no es cierto? Debe ser el conector I, pues me da esta condición de que deben tener las dos verdaderas porque sean verdaderas. Entonces aquí me da falso. Me queda falso o falso. Entonces, lógicamente equivalente a tener un falso. Yo no, porque no puedo sacar ninguna verdad de ahí. Y la última me queda que A, entonces B y C, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sale? La me sale, y es falso. Entonces, y ya esa es verdadera. Solamente haciendo eso. ¿Por qué? Porque la B vale, B es verdad. Y aquí es una conjunción. La C, la C, la C, la C. ¿Cuál es la C? La C también es una verdad. ¿Cierto? Listo. Entonces acuérdense que cuando yo tengo un condicional, la única forma para que esto sea falso, ¿cierto? La única forma para que esto sea falso es que esto sea verdadero y esto sea falso, ¿no es cierto? Caso contrario, siempre es verdadero. Si ustedes se fijan, el valor de A ahorita es verdadero. No, ahorita es verdadero y después falso para que sea falso, ¿no es cierto? Pero justo miren aquí que yo empecé con falso. Entonces, como ya tengo falso aquí, estoy contradiciéndolo de acá, entonces esto sí es una verdad. O sea, yo lo puedo seguir haciendo, ¿no? Entonces, que diga falso, entonces, verdadero y verdadero, ¿no es cierto? Entonces, verdadero y verdadero, esto es un verdadero. ¿Ya? Esto es lógicamente equivalente y me queda así, falso,
Entonces, verdadero. Verdadero o falso es falso. Falso, entonces verdadero, esa no existía, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no tenía el valor de falso, sino más bien de una verdad. Y la respuesta correcta ha sido el literal E. ¿Ya? Ahí está. Esa es la que me da una conjunción verdadera. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, en las proposiciones nosotros nos podemos ahondar bastante, ¿no? O sea, podemos poner trigonometría, podemos poner conjuntos, podemos poner ahí mismo, podríamos colocar la parte de las tablas de verdad. Por ejemplo, eso puedes hacer con tablas de verdad. Sin embargo, tú necesitas saber cuáles son los valores de A, B y C. Ahorita lo acabé de sacar. ¿Sí? ¿Cómo lo saqué? Pues aplicando las identidades trigonométricas. Porque alguien puede decir, ¿y qué tal si en lugar de poner esa X que me dice ahí, que seno de X medios es igual a un medio de seno de X cuartos, coseno de X cuartos, ¿por qué mejor damos un valor? O sea, puede servir que con los valores sí te dé, pero acuérdate que puede haber un solo valor que no cumple esa condición. Y por ese un único valor que tal vez al momento de tú reemplazar, el valor que tú reemplazaste sí era, pero ese único valor que te hace falta no lo encontraste, o yo que sé, el único valor que justo le reemplazaste te dio, puede ser que sea un caso especial. Entonces es mejor que tú siempre lo compruebes, al menos en las funciones trigonométricas, siempre lo compruebes utilizando identidades. Ahí estás 100% seguro que no va a existir un valor que no cumpla la condición o que cumpla esa condición. Sí, así que hay que estar súper pilas en eso. Ya, acuérdense esto. Seno de x medios igual a seno de x cuartos coseno de x cuartos, ¿no es cierto? Y yo lo comprobé acá, saqué, ¿no es cierto? Y saqué que seno de 2 teta es igual a un medio de seno de teta coseno de teta. Y esto de aquí no es verdad, porque la relación no es esa. Entonces, en ese sentido, pues, como esa no es la relación, yo acabé de determinar que para todo valor de teta no existe eso. O sea que no puede haber ningún teta que yo lo reemplace que me dé una verdad. En cambio, alguien puede, yo que sé, reemplazar un valor y justo le puede dar algo igualito aquí, algo igualito acá. Es un caso particular, pero aquí yo lo que acabé de sacar es que para todo X, que todos los X que yo reemplace, ninguno les va a dar. ¿Sí? Entonces hay que estar siempre convencido de lo que uno está haciendo. ¿No? Lo siguiente, a ver qué otra función tenemos por aquí. Nos dan lo de acá, vamos a la prueba 5 en cambio. Vamos a ver qué nos dice. Acá nos dice, dada la función cuadrática, bla, 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 para que f no tenga interceptos con el eje de x, debe cumplirse qué, y nos pone un valor. Ya, esto también podría ser interesante resolver. Ya, resolvamos ahorita que no es complicado, ya. El otro día ya les hablaba del discriminante. Entonces, aquí vamos a aplicar eso. Ya, entonces, ¿qué me dicen? Determinar este valor de c, ¿no es cierto? Que está ahí en la función, para que f no tenga ningún intercepto con la x. O sea, que no se cruce por la x, o sea, no tenga ningún cruce por el eje de las x, a eso se refiere. Vamos a ver cuál puede ser. Vamos a revisarle cómo le podemos trabajar, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerles 3 gráficos para la función de segundo grado. Ya, bueno, en realidad 6 sería, pero voy a poner un caso especial. Voy a poner así. F de x es igual a x cuadrado más bx más c, ¿sí? Si el valor de a es positivo, ¿sí? O en otras palabras, que es exactamente lo mismo que decir que a es mayor que cero. Acuérdense que cuando yo pongo a mayor que cero o a positivo es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Cuando f de x es igual a x cuadrado más bx más c y esto es mayor que cero, entonces tengo 3 posibilidades. Voy a poner acá 3 posibilidades. Existen 3 posibilidades. ¿Ya? Entonces la una posibilidad es lo siguiente, voy a dibujar los ejes coordenados, ¿ya? Aquí está un X, un Y,
Acá también tengo un X, un Y. Y también aquí tengo un X, un Y. ¿Listo? Entonces, cuando es mayor que cero, ya es, bueno, cuando A es mayor que cero y es una función de segundo grado, las gráficas deben ser algo así. Una gráfica que se abre hacia arriba. También puede ser una gráfica que sea así. A ver, no pongámoslo en el centro, pongámoslo un poquito. No, puede ser una gráfica así. Si se fijan que todo en un solo valor en la X. Y también hay otra gráfica que también se abre hacia arriba, pero pongamos un poquito más a la derecha. Se abre hacia arriba y fíjense que se cortan en 2 puntos. Entonces vamos a cambiar incluso los puntos por otro color. Un punto, otro punto, un punto nada más. Y en la otra pues no tiene ningún punto de corte con la X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Me quedaría así. En la primera, ningún corte. Ningún corte con el eje X. La segunda, tengo solo un corte. Justo en X, ¿no es cierto? Solo un corte. Y la tercera, pues tenemos 2 cortes. Lo mismo pasa cuando f de x es al revés, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner en cambio más acá. Voy a poner f de x es igual a x cuadrado más bx más c, en donde el valor de a es menor que 0, o en otras palabras, a es negativo. Sí, porque sí puede pasar que la a sea negativo, ¿no? Entonces vamos a poner 3 gráficas. Ahí puse 3, por falta de espacio ya estoy poniendo así, ¿ya? Voy a poner de manera horizontal. Sin embargo, ustedes pueden ponerle de manera vertical como lo puse hace rato. X, tengo la Y. Aquí tengo la Y. Y esto tengo la X. Listo, ahí está, ¿cierto? X, X, Y. 3 gráficas, igual que las anteriores. Pero aquí como A es menor que 0 y es negativo, pues puede ser así. No corten ningún punto. No corten ningún punto. ¿Ya? O sea, ningún punto de la X. Corten un solo punto de la X. O corten 2 puntos de la X. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 cosas. Un punto, un punto, un punto. Y aquí ninguno, ¿no es cierto? Entonces vuelvo y repito. Aquí hay 3. Si ustedes se fijan, hay 6 casos. Depende del valor de A. Entonces ningún corte. Ningún corte. Un corte. Y acá 2 cortes. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo yo determino eso? Estamos hablando de la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Acuérdense que había algo que el otro día yo les llamaba y les decía, ¿saben qué? Esto se llama discriminante. Las 3 partes. Entonces, para resolver esta ecuación de segundo grado, yo tenía que hacer esto. X es igual a más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Ah, no, perdón, ya se me fue. Menos b me falta. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Eso tenía que calcular, ¿no es cierto? B al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Listo. Entonces, yo les decía que el discriminante era todo lo que estaba dentro de la raíz. O sea, toda la raíz se llama discriminante. ¿Sí? Entonces, ahorita ¿en qué caso estamos? Porque aquí dice x al cuadrado. Cuando a es positiva, cuando a es negativa, y ahí están los 6 casos, ¿no es cierto? 6 formas que puedes graficar la función de segundo grado. Si nos fijamos un poquito, el x al cuadrado, nosotros tenemos un 1 adelante positivo. Entonces, ya se elimina estos 3 casos que tengo acá, porque son cuando son negativos, y me quedan los 3 casos de aquí. Pero ahora lo que me pide es, ayúdame para que ese gráfico de ahí, ¿no es cierto? No tenga intersectos con ningún punto en el eje de las X. O sea, no debe ser con 2, no debe ser con 1, debe ser solamente ninguno, ¿no es cierto? Debe ser esta gráfica de aquí. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a poner la condición. Entonces, abajo voy a poner la condición, ¿listo? Con eso, ¿con qué saco yo esa condición? Con el discriminante. Entonces,
Entonces, acuérdate que el discriminante era esto. B al cuadrado menos 4AC. ¿Cierto? Eso se llama discriminante. Voy a poner la condición. Si el discriminante es igual, a ver, espera un momentito. Si el discriminante, primero ponemos en orden. Si el discriminante es mayor que cero, ¿cierto? Si es mayor que cero, entonces tiene dos cortes. ¿Sí? Dos cortes si el discriminante es mayor que cero. Si el discriminante b al cuadrado menos 4ac es igual a cero, entonces existe un corte. ¿Ya? Y lo otro, si el discriminante b al cuadrado menos 4ac es menor que cero, ¿cierto? Si el b al cuadrado menos 4ac es menor que cero, o sea, es negativo, entonces no tengo ningún corte. ¿Ya? Para cualquiera de todas las funciones de segundo grado funciona eso, ¿ya? B al cuadrado menos 4c es mayor que cero, dos cortes. B al cuadrado menos 4c es igual a cero, un corte. Y cuando b al cuadrado menos 4c es menor que cero, ningún corte. Puede ser que sea esta, la de aquí, la de acá, la de acá, la de acá. Puede ser que sea esta función con A positivo o puede ser con función con A negativo. Siempre se cumple para cualquiera de esas. ¿Listo? Entonces con eso pues ahorramos muchas situaciones. Ya acá ya tengo el valor de A. ¿Cuánto vale? Entonces acuérdense que el valor de A es el que acompaña a X cuadrado. Entonces yo puedo decir que A para mí vale 1, ¿no es cierto? El B para mí, ¿cuánto vale? El B, ¿cuánto vale? B. Tengo aquí 2X, ¿no es cierto? Entonces B vale 2. Y C para mí, pues vale C, ¿no es cierto? Porque es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto vale? ¿Cierto? Para que se cumpla, que no tenga intersectos. Listo, entonces reemplazo en el discriminante. ¿Cómo quedaría? B al cuadrado. B al cuadrado sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Menos 4 veces el valor de A. A vale 1. Y el valor de C vale C. Y esto tiene que ser menor que 0. Listo. Entonces aquí me quedaría 4 menos 4 veces C es menor que 0. Este 4 que está aquí le puedo pasar al otro lado a restar. Entonces sería menos 4C menor que menos 4. Y le puedo multiplicar por menos 1 también, ¿no es cierto? Multiplico por menos 1 porque se ve feo con el negativo de ambos lados. Y aquí me queda 4C. Y cuando multiplico por menos 1 cambia la desigualdad de menor a mayor. Y menos por menos se hace 4 también, ¿no es cierto? Y el valor de C es mayor. Y este valor de 4 que tengo aquí le paso al otro lado y sería 4 para 4, me queda 1, ¿no es cierto? Entonces C debe ser mayor que 1 para que se cumpla que no debe tener intersectos con el eje X. ¿Ya? Mi literal correcto es literal A. ¿Listo? Entonces ahí les expliqué un poquito acerca de lo que estábamos trabajando. Para la próxima vez, ustedes ya no deberían hacer todo esto, ya no deberían graficar, ¿no es cierto? Yo grafiqué ahí para que le vean. ¿Listo? Solamente podrían poner así, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2 veces a. Para que no tenga cortes con el eje x, se supone que lo que está dentro de la raíz tiene que ser menor que 0. b al cuadrado menos 4c menor que 0. Reemplazo b vale 2, al cuadrado vale 4 menos 4, a vale 1 y el valor de c menor que 0. Entonces sería menos 4c menor, esto le paso al otro lado, menos 4. Menos con menos le voy a tratar de hacer un más, aquí sería 4c. Cuando yo le cambio el signo, cambia la desigualdad también, aquí se hace un 4. Y c es mayor que 1, pero no mayor igual, mayor que 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces la Y solución de la... A ver, otro caso, dime, pero tengo otro dime. caso tipo, no tenga intersectos con el eje Y, ¿cómo sería? O esto no piden. Mm, A ver, en otro caso que no sea cuadrática. No, o sea, que pidan no tenga intersectos con el eje Y. Con el eje Y. Entonces ahí en cambio tienes que sacar la función inversa. A pesar de que no te pueden decir eso. No te pueden tomar eso en el eje Y. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, podemos dibujar así. El X y el Y, ¿no es cierto? Y para que no tenga intersecto con el eje Y, yo debería dibujar algo así, ¿no es cierto? Hacia más a la derecha, o sea, la gráfica más a la derecha. Esta rama de aquí no se va a chocar nunca con el eje Y, porque esto es simétrico, ¿no es cierto? Esta rama de aquí nunca se choca con el eje Y.
Pero esta rama de acá, esta sí en algún momento va a llegar a chocar con el eje Y, de ley. Entonces yo puedo dibujar así, miren. Puedo dibujar tan alejados, puedo dibujar un eje X, y puedo dibujar la función tan alejada por acá, para que no se choquen. Pero en realidad sí se van a chocar en el infinito, no sé en qué valor, pero se van a chocar con la rama izquierda. Al revés también, si yo tengo algo así, tengo, por ejemplo, tengo el X, tengo el y yo dibujo al revés, dibujo así, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la rama de la derecha nunca se va a chocar con el eje Y, pero la rama de la izquierda sí se va a chocar. No sé cuándo, pero en algún momento, ¿sí? Porque este es lo que se va abriendo, ¿ya? Claro. Entonces, de ley en el eje Y sí se choca. En el eje X, pues ahí sí tenemos esta condición, ¿sí? Porque incluso cuando se choca con el eje X, esas son las raíces de la solución de esa función. Se llaman puntos críticos también. O sea, estos puntos que acabo de dibujar aquí, el punto de aquí, el de aquí, el de aquí, eso se llaman puntos críticos. Otra razón también por la que no tiene ningún corte, ¿se acuerdan que una vez yo les mandé hacer un triángulo y este triángulo tenía que ser con el teorema del coseno? Y se acuerdan que a mí me salió el valor de aquí que no se podía tener dentro de los números reales. Y yo tuve que sacar así, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2 veces a. Y me quedó que toda la raíz que estaba dentro me quedó negativa. Y yo les dije que no hay solución los números reales. ¿Por qué no había solución? Porque no había ningún punto de intersección con la gráfica. O sea, justo en ese momento acabé de crear lo de aquí. Porque justo todo lo que está dentro de la raíz te va a quedar así. En este caso me quedaría así, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada y todo lo que está acá dentro me va a quedar negativo, dividido para 2 veces a. Pero la raíz de índice par de un número negativo no existe. En los reales no existe. Entonces estamos dentro de los complejos. Entonces, como no existe, eso quiere decir que no hay ningún punto. Y pues ahí está la condición, ¿sí? Ya. Acuérdense el otro también, que ustedes tienen funciones, tienen desigualdades, ¿no es cierto? Tienen C mayor, por ejemplo, si tú tienes así, tienes C mayor que 4 y le multiplicas por menos 1, entonces quedaría menos C y aquí cambia la desigualdad, menos 4, ¿ya? Entonces es la única diferencia entre ecuaciones e inecuaciones, que hay unas propiedades que, por ejemplo, cuando tú multiplicas por un número negativo, deja de cambiar de ley esa desigualdad. Eso hay que tener súper pilas, ¿ya? Porque si no hubiese cambiado la desigualdad, a mí me hubiese quedado literal B como respuesta. ¿Sí? Si yo no hubiese cambiado la desigualdad acá. Estaba 4C, no, menos 4C menor que menos 4. Multiplico por menos 1, 4C, y si me olvidaba cambiar la desigualdad, me queda menor que 4. Y después me quedaba la B, pero la B no estaba bien. Sí, no estaba bien resuelta. Eso. Vamos a la siguiente, el 2. Les voy a explicar cómo resolver una inecuación. La 2. Con eso. A ver, esto hagámoslo un poquito más pequeño. Voy a ponerle por acá. Y ahí dejémosle, ¿listo? Más pequeño. Y en cambio la 2 me dice, dado el conjunto R referencial de X pertenece a los R positivos, ¿no es cierto? Dice todos los números reales pero positivos. Puede ser decimales, irracionales, pero siempre deben ser positivos. Y los predicados de una variable. P de X es valor absoluto de X menos un medio menor que 0. Y el otro es Q de X, valor absoluto de X mayor o igual a un medio. Ya, veamos. Entonces, vamos a poner una regla. Le voy a cambiar al primer predicado, ¿ya? Voy a poner así. Valor absoluto de X menor o igual, y este menos un medio le paso al otro lado con más un medio. Ahí está, un medio. Y la otra ecuación, pues me queda valor absoluto de X mayor o igual a un medio. Listo. Ya, ahí están los dos predicados. Uno con menor, otro con mayor. Pero es exactamente la misma, casi la misma desigualdad, ¿no? Solo me cambia el signo nada más. Entonces vamos a poner aquí una propiedad del valor absoluto. La propiedad de valor absoluto. Si tú tienes un valor absoluto menor o igual a un valor de A, punto y coma, donde A sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces así se coloca siempre. Siempre en los libros van a encontrar así.
Si tienes un valor absoluto que sea menor o igual al valor de A y el A es mayor que 0, o sea, es positivo, entonces, ¿a qué es igual la solución? La solución es así. Menos A menor o igual a X menor o igual al valor de A. Esta viene a ser la solución. La solución de esa inecuación. Entonces aquí le ponemos que esta es una, como que primera regla, ¿ya? Segunda regla. Vamos a poner en cambio al revés. Cuando el valor absoluto de X es mayor o igual al valor de A, donde A es mayor que 0 o en otras palabras A es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual la solución aquí? Aquí es algo así, X menor o igual a menos A unido con los de X mayores o iguales al valor de A. ¿Listo? Ahí están las soluciones. Esta es la solución y el otro también es la solución. Esto de aquí deben aprenderse de memoria, ¿sí? Esto de aquí, claro que obviamente yo puedo aplicar la definición de valor absoluto también, pero para que lo haga más rápido, pues uno ya debe tener esto en mente. Ahí están las dos. Entonces, ¿para qué le puse las dos? Porque las dos vamos a aplicar aquí, ¿no es cierto? Las dos vamos a aplicar para esto y para esto. ¿Por qué? Porque se supone que la condición era que el valor que va a estar en la derecha siempre será positivo. Y miren, es positivo, es positivo. Ahora, muy diferente si tienes así, valor absoluto menor o igual que menos un medio. Ya esa sí ya no se aplica a ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque se supone que esto solamente funciona cuando el valor absoluto está con menor o igual o con mayor o igual a un número positivo. ¿Sí? Si me ponen menos un medio, pues ya no está bien. Y aparte yo debería analizar un poquito. Acuérdense que el valor absoluto siempre es positivo. Yo saco el valor absoluto de menos 5, sale positivo. Menos 7 es positivo. Y si yo pongo así, valor absoluto, un valor absoluto, que después de sacar este valor absoluto sea menor o igual a menos un medio, no existe. O sea, esto de aquí, la solución es vacío. ¿Por qué? Porque no existe ningún valor que yo al reemplazar me quede un valor negativo. Todos los valores absolutos siempre son positivos. ¿Listo? Vamos a resolver el de aquí. Entonces, solamente hay que ver que tu valor de A vale un medio, ¿no es cierto? Solo eso tienes que fijarte. Entonces vamos a poner P de X, ¿no es cierto? El predicado de X, dos puntos, es lo mismo que tener el valor absoluto de X menor o igual a un medio. Entonces, este es tu A. El de aquí se llama A. Si quieres ponerle exactamente como puse arriba. ¿A qué es igual a esto? Menos A, me dice ahí, ¿no es cierto? Aquí me dice, miren, esta es la estructura. Menos A menor o igual que X menor o igual que A. Entonces me quedaría aquí, si yo le reemplazo así, diría menos un medio menor o igual que X menor o igual que un medio. Y ya, esa es la solución. O sea, si yo aquí digo la solución AP de X, porque aquí se colocaba, ¿no es cierto? Dos puntos, esta es la solución del 1. Vamos con Q de X. Q de X es igual o es equivalente al valor absoluto de X mayor o igual a un medio, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es el valor de B. Ah, no, perdón, el valor de A. Y es exactamente lo mismo que tengo aquí. Si no es lo mismo que está aquí. La misma estructura. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me dice? X menor o igual que menos A. Entonces sería X menor o igual que menos A. Pero menos A es menos un medio. Menos un medio. Y esto unido, ¿con quiénes? Con los X mayores o iguales a X mayores o iguales al valor de A, que es un medio también. Y tengo la otra solución. ¿Y esto cómo es solución? Entonces quedaría decir A Q de X, dos puntos. Ya, X menores que menos un medio y X mayores a un medio. Listo, ahí están las dos soluciones de esos dos valores absolutos. Es una manera de hacer. En algún momento les puedo enseñar la otra manera de hacer, pero es más extensa, es más larga. Sí, ellas aplican unas propiedades. ¿Qué me piden acá? Me piden, necesito sacar la solución de todo esto de P de X intersecado con Q de X. Eso me está pidiendo, ¿cierto? Entonces vamos a intersecarlas, a ver qué nos sale. Voy a poner una recta numérica. Por acá está más infinito, por acá está menos infinito, ¿sí o no? Voy a colocar lo siguiente. Tanto el uno y el otro intervalo, ¿ya? Voy a poner con verde el intervalo de P. De menos un medio a un medio cerrado, ¿no es cierto? De menos un medio, a ver, sería menos un medio, estaría por aquí.
y un medio estaría por acá. Debe ser cerrados. Cerrado de este lado, cerrado de este lado. Entonces el valor sería esto. Eso es lo que está en verde. ¿Ya? Lo que está en el color este medio rosado que le voy a poner aquí. ¿Ya? Esto me dice x menores o iguales que un medio. Menores o iguales que un medio. Incluido el un medio, ¿cierto? Ahí estoy poniendo un puntito en menos un medio, pero menores a un medio. Entonces serían los que están hacia abajo. Estos serían los que están en color rosado. La primera parte. X dice unido a los de x mayores o iguales de un medio. Un medio está por acá, cerrado, incluidos, mayores hacia la derecha. Ya, todos estos son los que están incluidos. ¿Qué me pide? Los que se intersectan. ¿Sí? Acuérdense que en alguna ocasión nosotros veíamos que los que se intersectan son los que tienen elementos en común. Entonces ahí está P y Q dibujado. ¿Cuáles son las intersecciones? Fíjense que el único punto donde se intersecan está aquí. Mira. Aquí se interseca. ¿Sí o no? Y también acá también se están intersecando. ¿Sí? Ahí están intersecando en el uno o en el otro, ¿no es cierto? Sí, ok. Ya, entonces la intersección sería, aquí vamos a poner así. Entonces, A de P de X intersecado con Q de X, ¿cierto? Es igual. ¿Cuáles se intersecan? Interseca el menos un medio, ¿cierto? Punto y coma, y también el número un medio. No es un intervalo esto, ¿ya? Esos son valores. Se interseca en menos un medio y se interseca en más un medio. ¿Sí? Se interseca en menos un medio y se interseca en más un medio. Entonces, la respuesta debería ser dos números que sean menos un medio y un medio, pero no existe. ¿Por qué no existe? Es por esta otra condición que está acá arribita que todavía no la consideramos. Fíjate que el referencial de X son los números reales positivos. ¿Sí o no? Ese es el referencial. Pero si tú te fijas, la respuesta de mí me salió un positivo y un negativo. Me salió positivo y me salió negativo. ¿Sí o no? Entonces aquí miren, fíjate que aquí me dice, el referencial son los reales positivos. Y la solución a mí me salió reales positivos y reales negativos. Entonces, una de estas no está bien. O sea, el negativo no me importa. Entonces sería A de P de X intersecado con Q de X es igual, y la única respuesta que aquí me interesa es la positiva, un medio. ¿Por qué la positiva? Porque arriba me da esa restricción, me dice, ¿sabe qué? Usted no puede trabajar con negativos, solamente con positivos. Y ahí está, es positivo. Entonces la solución para nosotros, ahí sí cuadra, ¿no es cierto? Dice, ahí chévere. Entonces la solución ha sido D como conjunto solución, un medio. Listo, ahí está la respuesta correcta. Si ustedes se fijan, cada vez que vamos avanzando somos nuevas cosas, nuevas situaciones. De ecuación de segundo grado hablé otra parte de los puntos de intersección. Ahorita hablé de los valores absolutos, ¿no es cierto? Hablé del valor absoluto de P, el valor absoluto de Q, y pues ahí hicimos algunas partes. ¿Sí? Ya, eso muchachos. Entonces, hay que estar pilas en el referencial. Y acuérdense que esto es el referencial. Acuérdense que el referencial es mi todo. Y como mi todo me decía, sabe que solamente positivos, por eso le eliminé el menos un medio. Ya, no de ganas. Por eso le tomé y le eliminé el menos un medio.